Mis padres me enviaron un mensaje de texto: no vuelvas a contactarnos hasta que estés dispuesto a ser honesto, después de que mi hermana les dijo que me habían expulsado. Así que respondí: no tengo que disculparme por una mentira que no dije. Ya verán quién ha estado mintiendo realmente. La foto de fichaje en el expediente estaba impresa en un blanco y negro muy marcado, pero no necesitaba color para reconocerla. Su barbilla estaba inclinada exactamente en el mismo ángulo inocente y ensayado que había usado para nuestras tarjetas familiares de Navidad desde que tengo memoria. Y yo estaba sentado en mi despacho a las 7:40 de la mañana, sosteniendo un grueso expediente judicial de papel manila con la cara de mi propia hermana engrapada en la contraportada interior. Mis manos aún no temblaban. Esa reacción física vendría después, una onda expansiva retardada de una década de duelo enterrado. En ese momento, solo me quedé muy quieto. La luz fluorescente del techo zumbaba con un tono bajo y mecánico. Una taza de café negro y frío estaba sudando un anillo oscuro sobre el resumen del caso impreso en mi escritorio de caoba. En algún lugar del pasillo, podía escuchar a un conserje del juzgado pasando una pesada aspiradora por la alfombra, creando esa particular y hueca tranquilidad previa a la apertura que un enorme edificio gubernamental tiene antes de que llegue cualquier funcionario oficial para comenzar el día. Leí el documento de acusación 2 veces, y luego una tercera vez, escaneando el texto para asegurarme por completo de que no estaba inventando una extraña coincidencia a partir de un nombre común. No lo estaba haciendo. La acusada era Maya Fuentes, anteriormente Maya Valdés. Mi hermana. Fraude electrónico, 9 cargos, malversación de fondos de una organización sin fines de lucro registrada. Un cargo. Casi 7.650.000 pesos movidos en incrementos agónicamente pequeños y calculados a lo largo de 3 años, disfrazados como pagos legítimos a proveedores dirigidos a una empresa fantasma que no existía. 10 años de un silencio absoluto y asfixiante no me habían preparado para el tipo de tranquilidad particular que se instala en una sala de audiencias cuando la persona que le dijo a toda tu familia que eras una completa vergüenza se da cuenta de que tú eres quien sostiene el mazo del juez. Pero esa tranquilidad aún estaba a 2 horas de distancia. Primero, necesitas entender la arquitectura de nuestra familia y como una mentira maliciosa que una chica de 21 años contó durante una llamada telefónica informal de domingo, mutó en una década de distanciamiento total. Nadie en mi familia pensó jamás en cuestionar a Maya. Yo había sido el callado desde que tengo memoria. Yo fui quien se fue a la universidad a 3 estados de distancia, mudándome de Sonora a la Ciudad de México, y dejé de asistir a cada pequeño evento familiar. Maya, por otro lado, se quedó cerca. Llamaba todos los domingos exactamente a las 6 de la tarde. Apareció con 3 bolsas de despensa costosa la semana en que a nuestra madre le extirparon la vesícula. Lloraba a la perfección exactamente en los momentos adecuados, produciendo ese tipo de llanto suave y trágico que hacía que toda una habitación quisiera dejarlo todo para protegerla. Y por mucho tiempo, nunca le guardé rencor por ello. No realmente, porque simplemente así era ella, y todos habíamos aceptado nuestros roles. Nuestro padre había administrado una ferretería local durante 30 años antes de finalmente jubilarse. Era el tipo de hombre estoico del norte que medía el amor y la confiabilidad en la presencia física y las tareas completadas, en lugar de las palabras habladas. Nuestra madre era dueña de una pequeña panadería con problemas económicos a 3 cuadras de la casa en la que crecimos. El olor denso y dulce a extracto de vainilla y el aroma agudo de los granos de café tostado estaban horneados de forma permanente en cada reunión familiar que yo pudiera recordar. Las cenas de los domingos en su rayada mesa de roble transcurrieron exactamente de la misma manera durante 20 años. Un pesado estofado de carne en el centro. Las noticias locales de la noche en silencio en el pequeño televisor de fondo. Maya haciendo absolutamente toda la plática, tejiendo historias elaboradas sobre su semana mientras yo pasaba en silencio las guarniciones y solo respondía cuando se me hablaba directamente. Y nadie en esa cálida cocina con olor a comida pareció notar jamás que uno de los hijos en la habitación de alguna manera se había convertido en parte del mobiliario. Maya tenía un don aterrador que ninguno de mis padres llegó a nombrar en voz alta. Podía entrar a una habitación, leer instantáneamente la temperatura emocional, averiguar exactamente qué era lo que todos los presentes necesitaban escuchar desesperadamente. Y decirlo medio segundo antes de que a alguien más se le ocurriera. Yo solía admirar profundamente eso de ella.
Me tomó años de terapia y distancia entender que este mismo don funcionaba igual de bien con las personas que merecían algo mejor de ella como con las personas que merecían algo peor. Estaba en mi segundo año en la Facultad de Derecho cuando ocurrió la fractura. Vivía en un pequeñísimo y helado departamento tipo estudio en la capital del país, con una cafetera barata que goteaba violentamente agua hirviendo sobre la cubierta de linóleo cada tercer mañana. Tenía montones de sopa instantánea en la alacena y un enorme pizarrón de corcho sobre mi estrecho escritorio con complejos resúmenes de casos asegurados con chinchetas en 3 colores de tinta diferentes. Estaba exhausto, estresado y completamente enfocado en sobrevivir a mis clases de responsabilidad civil y contratos. Entonces llegó la llamada telefónica. Era de mi padre en lugar de mi madre, lo que debió haberme dicho de inmediato que algo andaba terriblemente mal, incluso antes de que él dijera una sola palabra. Él nunca me llamaba directamente. No dijo hola. Solo dijo que mi madre se había enterado por Maya de que me habían expulsado. Maya les había dicho, supuestamente con lágrimas en los ojos, que me habían atrapado haciendo trampa descaradamente en un examen final de contratos. Que la Facultad de Derecho estaba construyendo un enorme expediente disciplinario en mi contra y que yo estaba demasiado avergonzado y apenado para decirles la verdad yo mismo. Lo dijo secamente, con su voz desprovista de calidez, como un hombre leyendo un pronóstico del tiempo sombrío que no le gustaba, pero que creía por completo. Tu madre no está lidiando bien con esto, Julio, dijo. Y recuerdo estar ahí de pie, con la cafetera goteando a mis espaldas, pensando que era increíblemente extraño que empezara mencionando los sentimientos de mi madre antes de haberme hecho una sola y solitaria pregunta sobre si alguna de estas acusaciones sin sentido era realmente cierta. Le dije que no era verdad. Le dije que estaba de pie en mi departamento mirando mis libros de texto. Le dije que podía enviarle un correo electrónico de inmediato con mi historial académico oficial y sellado esa misma noche. Me ofrecía enviarle mi clasificación real en la clase, que estaba en el 10% superior. Me ofrecía pedir que la Dirección de Control Escolar de la universidad le enviara un mensaje directo si quería una prueba de un tercero. Él solo dejó escapar un suspiro, un sonido de profunda decepción, y dijo con esa misma voz plana que Maya nunca inventaría algo así. Dijo que ella había sido la que había estado presente para esta familia durante años, cuidándolos, mientras que yo los había abandonado por el centro del país. Me dijo que tal vez debería pensar seriamente en por qué era tan increíblemente fácil para ellos creer lo peor sobre alguien que ya estaba a medio camino de desaparecer de sus vidas. Debía haber notado el patrón antes. Honestamente. Cuando éramos niños, Maya manejaba la lata de café de metal donde nuestra clase de 5º grado guardaba el dinero recaudado para un viaje de primavera muy esperado a la capital del estado. Ella lo contaba en voz alta todos los viernes por la tarde frente a nuestra maestra, la maestra García, mientras el resto de nosotros empacábamos nuestros desordenados pupitres. Cuando en una semana cualquiera faltaron 250 pesos en la lata, Maya no dudó ni una fracción de segundo. Simplemente se llevó sus 2 pequeñas manos a la boca, abrió mucho los ojos y dijo con una vocecita pequeña, húmeda y temblorosa que debía haberse equivocado al contar. Sollozó diciendo que había sido tan increíblemente cuidadosa que no podía creer que esta pesadilla le estuviera pasando a ella, de todas las personas, y que se sentía como un fracaso. La maestra García cruzó el salón de inmediato y puso un brazo consolador alrededor de los hombros de Maya antes de que cualquier otra persona siquiera hubiera procesado mentalmente lo que faltaba. Un niño callado llamado Leo, que no había hecho absolutamente nada más que ofrecerse educadamente como voluntario para contar el dinero de la lata 2 veces esa misma tarde para ayudar. Fue reasignado silenciosa y permanentemente a un trabajo diferente y de menor importancia en la recaudación de fondos por el resto del año. Recuerdo que Leo me dijo en el recreo, completamente desconcertado y a punto de llorar, que todavía no entendía que había hecho mal. Recordé esa historia específica durante mucho tiempo como una historia sobre cómo Maya era muy sensible. Me tomó una década de retrospectiva entenderla como una historia sobre cómo Maya era increíblemente rápida. Mi madre dejó de contestar mis llamadas por completo esa misma semana. Mi padre me envió un único mensaje de texto unos días después. Decía, no vuelvas a contactar a tu madre hasta que estés dispuesto a ser honesto con nosotros y a disculparte con tu hermana. Leí ese texto de pie en mi cocina helada con una olla de agua a punto de hervir a borbotones detrás de mí. Recuerdo haber pensado con una extraña y desapegada claridad glacial que tenía 2 opciones. Podía pasarme la vida luchando contra esto o simplemente podía trabajar.
Luchar contra esto requería de personas que realmente estuvieran dispuestas a ser convencidas. Y yo no tenía a ninguna de esas. Así que trabajé. De todas formas, y con terquedad, envié mi historial académico oficial con marca de agua a la dirección de correo electrónico de mi madre. Solo una vez. Al instante, recibí una respuesta automática diciendo que la cuenta ya no existía. Ella había cambiado por completo su correo electrónico. Años después entendí que esto probablemente se hizo por consejo directo de Maya para hacerle más fácil a mi madre mantener los límites contra su hijo tóxico y mentiroso. Intenté llamar al teléfono celular de mi padre 2 veces más durante el mes siguiente. Ambas llamadas fueron directo a su buzón de voz. No dejé mensaje en ninguna de las 2 ocasiones porque no se me ocurría ni una sola versión de la frase «no es verdad» que no me hubiera fallado por completo ya una vez. Mis manos temblaban violentamente la segunda vez que colgué el teléfono. Fue entonces un temblor físico real e incontrolable que tuve que soportar, sentado en el borde de mi colchón barato durante 20 minutos antes de siquiera poder volver a tomar mis materiales de estudio. La encargada de control escolar de mi facultad de Derecho, una mujer de voz suave e increíblemente amable llamada Elena, que me había ayudado a resolver una enorme confusión con mi ayuda financiera el año anterior, notó mi angustia. Me ofreció una vez llamar a mis padres directamente desde la línea de su oficina y confirmar ella misma mi excelente nivel académico. Recuerdo estar en el umbral de su puerta, aferrando mi mochila, y rechazando su generosa oferta. Alguna parte terca, profundamente herida y sangrante de mí había decidido que si la verdad necesitaba de un tercero para ser creída por mis propios padres, entonces no la estaban creyendo realmente. Pienso en esa decisión específica casi más que en cualquier otra que tomé en todo ese año. Todavía no sé si fue un orgullo tonto, una autoprotección necesaria, o si para entonces quedaba mucha diferencia entre ambas cosas. Esa primera Navidad solo fue agonizante. Comí un emparedado de pavo reseco parado en la barra pegajosa de un restaurante con letreros de neón brillante a 3 cuadras de mi departamento. No soportaba la idea de sentarme en una mesa por mi cuenta observando a familias intactas y felices reír a través del cristal empañado de la ventana. Me dije a mí mismo durante todo ese primer año que la situación acabaría por calmarse. Me convencí de que en el momento en que alguien realmente llamara a la universidad y pidiera los registros, la ilusión se rompería. Nadie llamó a la escuela jamás. Es algo profundamente extraño y aislante aprender a los 22 años que la verdad no se defiende automáticamente por sí sola. Alguien realmente tiene que querer verificarla, y mi familia no quería hacerlo. A los 5 años del silencio asfixiante, hice un último intento desesperado por conectarme, y es en el que todavía pienso más. Un primo por parte de mi madre se casó en un enorme y ostentoso salón de banquetes a 2 pueblos de distancia de donde vivían mis padres. Había cálidas luces de cadena, una pista de baile de roble pulido alquilada y una banda en vivo tocando canciones cursis que reconocía a medias de las bodas de mi infancia. Me enteré de la boda de manera totalmente indirecta a través de un amigo en común de la universidad que se había casado con alguien de esa parte de la familia, y supuse con bastante razón que ya me habían invitado. No fue así. Fui de todas formas. Manejé durante 2 horas diciéndome a mí mismo en todo el camino que solo me quedaría en la parte de atrás, cerca del guardarropa. Me dije a mí mismo que verlos a la distancia sería suficiente, que de ninguna manera estaba ahí para hacer una escena dramática, sino solo para existir brevemente en la misma habitación que mis propios padres por 10 minutos, después de 5 años de no existir para ellos en lo absoluto. Vi a mi padre primero. Llevaba puesto un traje azul marino oscuro que reconocí al instante de cada fiesta importante de mi infancia, riéndose cálidamente de una broma que alguien hizo cerca de la barra libre. Mi madre estaba sentada en una mesa decorada cerca del frente. Durante un largo y agonizante segundo, sus ojos barrieron casualmente la habitación llena de gente y se posaron directamente en mí. Observé cómo su cerebro registraba exactamente quién era yo. Vi el destello de reconocimiento, y luego la vi apartar la mirada deliberadamente. No se veía enojada, triste ni sorprendida. Apartó la mirada exactamente de la misma forma en que apartas la mirada de un mueble que ya has decidido que no quieres comprar. La manera en que miras hacia otro lado cuando algo simplemente no está ahí. Mi pecho se apretó de una manera increíblemente fuerte que no había sentido desde aquel primer año en la facultad de Derecho. Me quedé junto a las pesadas puertas de salida por quizá 4 minutos agonizantes,
con las manos heladas, esperando a que alguno de los dos cruzara la habitación, esperando un asentimiento, un gesto, cualquier cosa. Cuando ninguno de los dos lo hizo, me di la vuelta, empujé las puertas y me fui antes de que el brindis del padrino siquiera comenzara. Manejé 2 horas de regreso a la Ciudad de México en la oscuridad total sin encender el radio ni una sola vez. El silencio en el coche era ensordecedor. Nunca volví a intentarlo después de esa noche. Aprendí de forma brutal que hay puertas en las que puedes tocar con exactamente la misma fuerza con la que la persona del otro lado está dispuesta a escuchar. Me gradué como el mejor de mi generación de forma absoluta. Caminé por un escenario inmenso usando una toga negra alquilada sin absolutamente nadie en el enorme público con quien estuviera emparentado. Fue un hecho evidente que noté de forma mucho más aguda de lo que me permití mostrar en la concurrida recepción que hubo después. Pasé la tarde haciendo plática cortés y vacía con los padres de otros estudiantes sobre una familia que no me molesté en corregirle a nadie. De inmediato aseguré una pasantía prestigiosa por 2 años bajo el mando del juez Marcos Torres. Era un hombre brillante y aterrador que había pasado 34 años en el Tribunal Federal para cuando me senté frente a él en mi entrevista inicial. Era un hombre que leía agresivamente los informes legales con un bolígrafo rojo apretado fuertemente entre los dientes. Y una vez me dijo que la ley era la única familia en el mundo que nunca te pedía que mintieras por ella. Durante mi primer mes trabajando para él, me preguntó por qué nadie llamaba jamás al despacho en mi cumpleaños. Había notado sagazmente que nunca me tomaba el día libre de la misma manera que lo hacían los otros asistentes jóvenes para celebrar. Le dije de manera muy cuidadosa y precisa que mi familia y yo no éramos cercanos. Era verdad en el sentido más seco y técnico en el que una oración puede ser verdad. Él no insistió. Los jueces que han estado en el tribunal durante 3 décadas desarrollan un instinto altamente específico e infalible para saber qué puertas emocionales están realmente cerradas desde adentro y cuáles solo lo parecen. Él pareció decidir correctamente que la mía era del primer tipo. Hubo una noche en específico, cerca de la medianoche, en la que ambos estábamos exhaustos, terminando un complejo memorándum judicial sobre un caso de impuestos corporativos que no tenía absolutamente nada que ver con ninguno de los dos en lo personal. De repente dejó su bolígrafo rojo sobre el escritorio de caoba, me miró por encima de sus anteojos y me preguntó de la nada si tenía a alguien esperándome despierto en casa. En ese preciso instante, estuve más cerca que nunca antes o después de derrumbarme por completo y contarle toda esta patética historia, la mentira, el silencio, los correos electrónicos borrados, la década de ser un fantasma. Llegué tan lejos como abrir la boca antes de decidir, una vez más, que la verdad necesitaba pertenecerme solo a mí un poco más de tiempo antes de entregársela a alguien más, incluso a alguien tan seguro y respetado como Marcos Torres. Solo sonreí cansado y le dije que estaba perfectamente bien por mi cuenta. Me miró un segundo de más, de la forma exacta en que las personas perceptivas lo hacen cuando saben absolutamente que les están dando una versión de la realidad fuertemente editada. Y luego, amablemente, lo dejó pasar. Nunca le conté un solo detalle sobre mi familia más allá de eso. Dejé que asumiera, de la manera en que todos asumen sobre un joven y motivado secretario de acuerdos sin una familia visible en la graduación, que simplemente no tenía mucha familia. Y dejé que esa fácil suposición hiciera el trabajo pesado que a la verdad ya no se le permitía hacer. Aprobé el examen del Colegio de Abogados con la calificación más alta en la generación de mi estado ese año. Enmarqué orgullosamente el certificado en caoba gruesa, lo colgué en la pared de mi oficina y no le envié una foto a absolutamente nadie. Me convertí en fiscal auxiliar, soportando extenuantes semanas de 60 horas. Luego, me convertí en fiscal superior, y después en abogado de apelaciones, argumentando con confianza casos constitucionales complejos sobre los que antes solo leía en gruesos libros de texto con el lomo agrietado. Durante los primeros 3 años, obstinadamente les envié tarjetas de cumpleaños a mis padres. Era un hábito patético que mantuve incluso después de que el silencio ensordecedor lo hiciera sentir como un poco de locura. Solo una tarjeta estándar por correo sin remitente que de todas formas ellos habrían respetado. Y luego, silenciosamente, me detuve. Me detuve el año en que ninguna de las 3 anteriores había sido reconocida de ninguna manera. Construí agresivamente una vida que no le pedía permiso a ellos para ser buena. Me dije a mí mismo que el trabajo, el respeto de mis compañeros y la búsqueda de la justicia eran suficientes. Algunas semanas, de hecho, lo eran.
una colega de mayor rango en la fiscalía, una mujer aguda y empática llamada Sara, que había trabajado de cerca conmigo durante 4 años para entonces, me preguntó una vez mientras tomábamos un café rancio en la sala de descanso si era cercano a mi familia. Lo preguntó de la manera casual y despreocupada en que la gente pregunta cuando en realidad solo están teniendo una plática de cortesía entre audiencias agotadoras. Le dije que no hablábamos mucho, y mantuve mis ojos pegados deliberadamente al grueso expediente del caso en mis manos. Ella asintió lentamente, leyó mi lenguaje corporal y dejó caer el tema de la forma en que lo hacía la mayoría de las personas educadas una vez que registraban la poca cabida que yo dejaba en esa oración. Me volví increíblemente bueno a lo largo de esos largos años en dejar exactamente ese espacio y absolutamente nada más. Suficiente verdad para terminar la pregunta inquisitiva, pero ni de cerca lo suficiente para invitar a una peligrosa pregunta de seguimiento. A los 6 años de ejercer la abogacía al más alto nivel, la oficina del gobernador me llamó sobre una repentina vacante judicial en el tribunal estatal. El proceso de escrutinio fue brutal y duró 4 meses agonizantes. Hubo profundas declaraciones financieras, una rigurosa revisión de mi historial ético y un intimidante panel en persona con 3 jueces en funciones. Luego vino el Consejo de la Judicatura del Estado, dirigido por un hombre meticuloso y aterrador llamado Tomás Vargas, quien leyó mi inmenso expediente como si estuviera buscando activamente la única pequeña grieta que hundiría toda la nominación. Encontró una. No era la verdad. Era un rumor, un vago murmullo de segunda mano que algún investigador de antecedentes exhaustivo había recogido de un antiguo conocido de la Facultad de Derecho que aparentemente había escuchado años atrás que yo había dejado la universidad bajo una oscura nube de deshonestidad académica. Vargas me llamó de regreso a su oficina para una segunda reunión sobre el tema, completamente a solas esta vez. Sin panel, solo un grueso folder manila y 2 tazas de terrible café de máquina expendedora que ninguno de los dos tocó. Leyó la fea acusación en voz alta, con una voz plana y sin adornos, de la misma manera exacta en que yo aprendería más tarde a leer los cargos penales en un registro público. Me miró fijamente a los ojos y me preguntó directamente si había algo de verdad en ello en lo absoluto. No discutí. Simplemente abrí mi maletín con calma y le entregué exactamente el mismo historial académico sellado, exactamente la misma carta de control escolar y exactamente el mismo impecable rastro de papeles que nadie en mi propia familia había pedido ver ni una sola vez. Se puso sus anteojos de lectura y lo leyó en silencio absoluto durante 2 largos y agonizantes minutos. Luego se quitó los anteojos, asintió una vez y dijo, «Esto es lo último que necesitaremos discutir sobre este asunto, Julio». Nunca volvió a mencionarlo. Fue la audiencia más exhaustiva, más respetuosa y más justa que esa mentira en específico había recibido jamás. Y provino de un completo extraño que no me debía absolutamente nada. Fui juramentado oficialmente a los 35 años en una hermosa sala de tribunal con paneles de madera y unas 40 sillas plegables instaladas para familiares y amigos de los nombrados. Recuerdo estar ahí de pie con mi nueva toga negra, contando sin querer exactamente cuántas de esas sillas estaban completamente vacías del lado donde se habría sentado una familia amorosa. Elena, la encargada de control escolar de mi facultad, de hecho asistió. El juez Torres asistió, ya completamente jubilado, caminando lentamente con un bastón de punta plateada que obstinadamente fingía no necesitar. Hizo un brindis corto e increíblemente seco sobre cómo la ley recompensa la paciencia mucho más de lo que recompensa el talento puro. En ese momento, lo tomé como un enorme cumplido sobre mi carrera legal, y solo años después entendí que podría haberlo dicho en un sentido mucho más amplio que ese. Nadie de mi familia asistió porque nadie de mi familia sabía que había algo a lo que asistir. Estreché 40 manos esa tarde, acepté las felicitaciones y conduje de regreso a un departamento impecablemente limpio y silencioso, sin nadie en él a quien contarle nada. 10 años de silencio total. Me decía a mí mismo, sentado en el estrado, que finalmente había hecho las paces con ello. Era la paz específica y altamente estructurada de un hombre que simplemente ha dejado de revisar una herida profunda para ver si ha sanado, porque el acto de revisar es su propio tipo específico de dolor. No sabía, al sentarme en mi despacho la mayoría de las mañanas con mi café negro y mi pesado expediente, que absolutamente todo eso estaba a punto de aterrizar violentamente de regreso en mi sala de tribunal portando un número de acusada federal. Actualización 1. El expediente del caso había surgido a través de la rotación computarizada aleatoria normal 2 semanas antes. Fue asignado por la oficina del actuario exactamente de la misma manera en que se asignaba cada uno de los casos.
No hubo ninguna bandera roja, ninguna marca de advertencia, absolutamente nada en nuestro sofisticado sistema de revisión de conflictos de intereses para atraparlo. ¿Por qué? Porque Maya se había casado hace 9 años y orgullosamente había adoptado el apellido de su esposo. El sistema judicial revisa nombres, no historias familiares profundamente enterradas. Ni siquiera sabía ese detalle específico todavía esa mañana en mi despacho. Solo sabía que una acusada de nombre Maya Fuentes estaba programada para una lectura de cargos federales a las 9:15 de la mañana, y que tenía aproximadamente 90 minutos para decidir exactamente qué tipo de hombre iba a ser al respecto. La organización sin fines de lucro que ella defraudó se llamaba Alianza Juvenil de los Pinos, una pequeña organización con escasos fondos que operaba programas vitales para después de la escuela en 3 municipios de bajos ingresos. Maya había trabajado ahí durante 8 años como su directora financiera. Había estado ahí el tiempo suficiente para convertirse en la única persona en la que todos confiaban ciegamente para aprobar el pago de facturas masivas a proveedores sin necesidad de un segundo par de ojos. La fiscal federal, Claudia Huerta, una mujer brillante con 11 años de experiencia procesando casos complejos de corrupción pública y delitos de cuello blanco. Había construido el caso meticulosamente a partir de un aviso anónimo a la junta directiva sobre un proveedor al que nadie podía ubicar realmente en su dirección física registrada. A partir de ahí, la investigación fue despiadadamente metódica. Los registros bancarios fueron solicitados enérgicamente bajo la orden de un gran jurado. Se rastreó una sofisticada empresa fantasma hasta un apartado postal remoto que Maya había abierto bajo una versión ligeramente mal escrita de su propio nombre de soltera. Las enormes transferencias de dinero se dividieron en cantidades más pequeñas, justo por debajo del umbral de 170.000 pesos que habría provocado una revisión automática de cumplimiento bancario. El contador forense principal del gobierno, un hombre llamado Martín Herrera, que había pasado 19 años auditando casos de fraudes municipales y de organizaciones sin fines de lucro, había elaborado la conciliación financiera de la misma manera paciente y aterradora en que lo hace cualquier buen contador forense. Extrajo 4 años de los enormes libros de desembolsos de la organización, comparó meticulosamente cada factura marcada contra el registro de proveedores del Estado y encontró una y otra vez un número de licencia comercial falso que no conducía a absolutamente nada. Su informe final tenía 65 páginas densas y establecía una limpia e inquebrantable cadena de custodia en cada uno de los documentos falsificados. Era el tipo exacto de rastro de papel impecable que un abogado defensor puede intentar astillar desesperadamente, pero que jamás logrará romper por completo. 9 cargos de fraude electrónico, un cargo de malversación de fondos. El presidente de la Junta Directiva de Los Pinos supuestamente había llorado abiertamente mientras leía el resumen financiero en voz alta durante una reunión de emergencia. Ese último detalle estaba de acuerdo con una línea específica en el memorándum de acusación del gobierno que no tenía absolutamente nada que ver con la letra rígida de la ley y todo que ver con el por qué todo esto importaba profundamente en primer lugar. Me senté con el enorme expediente abierto frente a mí por mucho más tiempo del que realmente necesitaba, mucho más allá del punto en el que leerlo de nuevo fuera intelectualmente útil. Lo estaba haciendo porque alguna parte irracional y desesperada de mi cerebro seguía esperando que la segunda lectura produjera mágicamente un nombre distinto. No lo hizo. Exactamente a las 8:50 de la mañana, levanté mi teléfono y llamé al juez presidente David Carmona. Era un hombre con 26 años en el Tribunal Estatal y la única persona por la que obligatoriamente tenía que pasar cualquier recusación formal en nuestro juzgado. Le dije sin mucho preámbulo ni emoción que la acusada programada en la agenda de mis audiencias matutinas de las 9:15 era mi hermana, de la que estaba distanciado. Y que tenía toda la intención de recusarme a mí mismo en el registro permanente en el momento exacto en que se llamara el caso. Carmona se quedó completamente callado durante un largo segundo del otro lado de la línea. No lo estaba desaprobando. Simplemente estaba haciendo exactamente los mismos cálculos mentales rápidos que yo ya había hecho. Julio, dijo lentamente. ¿Podrías entregar este expediente ahora mismo? Silenciosamente, antes de que alguien de la prensa vea tu nombre adjunto en lo absoluto. Nadie fuera de esta oficina en específico tendría que saber nunca por qué te hiciste a un lado. Le dije que ya había pensado en eso. Y lo había hecho durante unos 4 agonizantes segundos de pie junto a la gran ventana de mi despacho, con el pesado expediente en la mano, contemplando la ciudad allá abajo. Había deseado profundamente, en alguna parte increíblemente vieja, sin reparar y sangrante de mi ser,
Ser finalmente la única persona en la habitación que supiera toda la verdad absoluta y poder decirlo en voz alta. Habría sido tan increíblemente fácil simplemente transferirlo. Nadie lo habría descubierto jamás. Y esa era exactamente la razón por la que no podía hacerlo. Le dije a Carmona que lo quería en el registro oficial. Lo quería en una audiencia pública donde realmente significara algo profundo en lugar de ser solo un secreto más protegiéndome. Él buscó el código de ética judicial en la pantalla de su propia computadora mientras hablábamos. Me leyó la sección relevante casi con delicadeza, como si sospechara profundamente que yo ya lo tenía memorizado por completo y solo necesitaba desesperadamente escucharlo en la voz de alguien más para afianzarme. Dijo que mi elección era el camino mucho más difícil, pero que lo respetaba profundamente. También dijo que tendría el enlace de medios del juzgado listo y a la espera por si acaso la agresiva prensa se enteraba del apellido de la familia antes de que yo siquiera tuviera la oportunidad de decirlo yo mismo. No había dormido bien la noche anterior. Algo completamente ajeno a esto. Había estado despierto a las 5:15 de la mañana, preparé una cafetera que no me terminé y me quedé parado en la barra de mi propia cocina, una de mármol mucho más bonita que el sistema que goteaba del estudio de la Facultad de Derecho. Pero con el mismo hábito nervioso de beberlo tibio y sumamente distraído. Había conducido hasta el juzgado tomando el camino largo, pasando a propósito por el mismo restaurante de luces de neón donde había comido aquel primer sándwich solitario en Navidad hace una década. Era una ruta que solía evitar sin admitirme a mí mismo exactamente por qué. Me había sentado en el oscuro estacionamiento durante 4 minutos completos con el motor completamente apagado antes de poder obligarme a entrar al edificio. A las 9:10 de la mañana, mi secretario de acuerdos tocó suavemente la puerta para decirme que la sala del tribunal estaba completamente llena. Lo que se suponía que iba a ser una lenta agenda de martes, se había convertido de pronto en una mucho más ocupada porque un periodista del periódico local había estado presente en una audiencia de fianza no relacionada más temprano. Según el oficial de la sala, el reportero ya había empezado a hacer preguntas agresivas sobre el caso Fuentes en el momento exacto en que la hoja de la agenda matutina fue publicada en el tablero. Tenía un margen de tiempo mucho menor del que había planeado originalmente. O dejaba constancia oficial en los próximos 5 minutos, o habría un titular gigante sacando a la luz la historia antes de que yo lo hiciera. Seguido de una moción de la defensa cuestionando si yo había intentado maliciosamente sentarme en silencio sobre un caso que legalmente nunca debía haber tocado. Me paré frente al pequeño espejo de cuerpo entero junto al closet de mi despacho exactamente durante el tiempo necesario para acomodar mi pesada toga negra, y ni un solo segundo más. Verme en el espejo durante cualquier cantidad de tiempo real se sentía como una indulgencia emocional para la que no tenía 90 segundos de sobra. Mi garganta estaba increíblemente apretada mientras caminaba por el pasillo trasero hacia el estrado. Mi pulso estaba haciendo algo errático que podía sentir físicamente latiendo en mis oídos. Era un golpeteo sordo y rápido que no tenía absolutamente nada que ver con los nervios respecto a la ley misma. Conocía la ley aquí de pies a cabeza. Sabía exactamente lo que el Código Judicial exigía rígidamente, y sabía exactamente cómo formularlo de forma limpia y profesional. Era la otra parte, la parte profundamente personal sin cita legal alguna, lo que me tenía las manos heladas a pesar de la pesada lana de la toga. 2 décadas completas de no saber cómo resultaría esta confrontación, y estaba a punto de averiguarlo frente a 40 extraños y un reportero hambriento con una libreta de notas. Mis manos, cabe destacar, seguían sin temblar. Era una firmeza extraña y sumamente específica. La noté exactamente de la misma manera en que se nota un cambio repentino en el clima. Era una observación objetiva sobre el momento en lugar de un sentimiento en el que realmente tuviera el espacio emocional para sentarme a reflexionar. Actualización 2. Cuando crucé las pesadas puertas de roble hacia el estrado elevado, la sala de audiencias hizo su habitual alboroto caótico. Los abogados se pusieron de pie de inmediato. Gruesos fajos de papel crujieron con fuerza, y el oficial de la sala pidió orden en la amplia habitación con voz autoritaria. La galería de madera estaba mucho más llena de lo que solía atraer una agenda matutina normal de un martes. Había una gran dispersión de familias ansiosas esperando por otros asuntos menores. Un joven con un gafete de prensa enmicado enganchado en el bolsillo de su chaqueta de pana estaba ocupando un asiento de pasillo privilegiado, con su libreta ya abierta sobre su rodilla y el bolígrafo listo. Maya entró por las puertas laterales junto a su costoso abogado.
Se estaba acomodando meticulosamente su saco hecho a la medida, luciendo completamente compuesta, casi aburrida. Era exactamente la misma actuación impecable que probablemente le había dado a nuestros crédulos padres cientos de veces a lo largo de cientos de mesas de cocina. Su barbilla estaba perfectamente nivelada, sus hombros echados hacia atrás. Era una mujer que claramente había pasado toda su vida ensayando lucir imperturbable y se había vuelto tan increíblemente buena en ello como para engañar a casi cualquier habitación en la que entrara. Su abogado defensor era un hombre llamado Leonardo Campos. Tenía 16 años de experiencia en defensas de cuello blanco de alto riesgo. Y me tomó un segundo agonizante más de lo que debió haberme tomado reconocer su rostro, porque la última vez que había visto a Leonardo Campos, ambos teníamos 24 años. Él había sido exactamente el tipo allá en la Facultad de Derecho que había escuchado el cruel rumor sobre las trampas de manera completamente indirecta. Y que cobarde y silenciosamente dejó de invitarme a su prestigioso grupo de estudio en lugar de comportarse como un hombre y preguntarme al respecto él mismo. Leonardo estaba hojeando casualmente su propio y grueso expediente mientras caminaba hacia la mesa de la defensa, sin mirar todavía hacia el estrado. Me quedé perfectamente quieto y vi llegar el momento casi en cámara lenta. Sus ojos finalmente se apartaron de los papeles impresos, buscando automáticamente el estrado del juez por un hábito arraigado, de la misma manera en que lo hace cualquier abogado experimentado. Y entonces sus ojos simplemente se quedaron ahí medio segundo de más. Yo me quedé ahí sentado envuelto en negro y vi como una década de certeza silenciosa, cómoda y arrogante se reorganizaba por completo detrás de sus ojos en tiempo real. Es algo profundo presenciar el momento exacto en que un hombre se da cuenta de que pasó 10 años creyendo una historia devastadora que nunca se molestó en verificar. Entonces Maya finalmente levantó la vista. Observé cómo el color desaparecía por completo de su rostro. De la misma forma exacta en que el agua se drena violentamente de una tina. Fue rápido al principio, y luego, al final, ocurrió todo de golpe. Su prístina máscara ensayada se hizo añicos por completo. Leonardo se inclinó y le susurró algo desesperado al oído. Maya no le respondió. Simplemente sacudió un poco la cabeza, con los ojos muy abiertos por el terror absoluto, aún mirándome fijamente hacia arriba como si estuviera esperando desesperadamente que la habitación física se corrigiera mágicamente. Como si estuviera esperando que alguien interviniera y explicara el horrendo error. La secretaria de acuerdos del tribunal se puso de pie y leyó el caso en voz alta. El pueblo contra Maya Fuentes, el honorable juez Julio Valdés presidiendo. Ella de hecho articuló mi primer nombre sin sonido mientras hacía eco en la gran sala, como si aún no pudiera comprender la realidad de esto. Señora Fuentes, dije, inclinándome hacia el micrófono, manteniendo mi voz exactamente tan plana, aburrida y procesal como lo haría para cualquier otra persona acusada en un martes. Por favor, póngase de pie para la lectura de sus cargos. Sus manos temblaban violentamente cuando finalmente logró ponerse de pie. Las mías no. Leí los severos cargos en el registro permanente. 9 cargos de fraude electrónico, 1 cargo de malversación de fondos. Leí la firme petición del gobierno federal de que se le impusiera una fianza alta, dado su perfil específico de riesgo de fuga. Recité cada una de las palabras con la misma cadencia uniforme y monótona que utilizaba para cada una de las lecturas de cargos. Lo hice porque la alternativa era dejar que mi voz hiciera algo emocional que nunca podría retractar una vez que el estenógrafo del tribunal lo hubiera transcrito permanentemente en el registro público. He leído cargos terribles en el expediente cientos de veces en mi carrera. Nunca antes había tenido que decidir de forma consciente y dolorosa, oración por agonizante oración, no dejar que se mostrara ni un gramo de emoción. Luego, antes de que Leonardo Campos pudiera siquiera dar un paso hacia el podio de madera para declararse culpable o inocente, miré directamente al estenógrafo del tribunal y declaré firmemente para el registro. Me recuso a mí mismo de este caso con efecto inmediato debido a una relación familiar directa con la acusada. Lo dije de la misma manera exacta en que leerías cualquier otra línea mundana en una hoja de agenda impresa. No hubo absolutamente ninguna inflexión, ni contacto visual dramático con Maya. Mantuve el silencio en la sala un segundo más de lo necesario. Decir esas exactas palabras significaba admitir en un tribunal público y abierto, en el mismo estado donde mis padres aún vivían, que Maya Fuentes, la acusada de fraude, era mi hermana, y que yo, el juez federal que presidía,
Era exactamente el mismo hermano del que ella le había dicho orgullosamente a todo el mundo que era un patético fracasado que había abandonado los estudios hacía una década. El juez presidente Carmona tuvo a un juez de reemplazo físicamente en el edificio en menos de 20 minutos. Maya fue puesta en libertad esa misma tarde con una fianza de 850.000 pesos, con una estricta restricción de viaje y la entrega de su pasaporte, lo cual era un procedimiento completamente estándar para la gravedad de los cargos. Nada de eso sucedió frente a mí. Yo ya había firmado la orden de recusación oficial y había caminado calmadamente de regreso a mi despacho para cuando ocurrió todo aquello. Me crucé con la fiscal federal Claudia Huerta en el concurrido pasillo en mi camino de regreso. Estaba juntando rápidamente sus propios expedientes voluminosos para la audiencia reasignada. Se detuvo el tiempo suficiente para mirarme a los ojos y decirme que pensaba que lo había manejado exactamente de la forma correcta. Dijo que había sido limpio, perfectamente registrado en actas y sin ningún teatro innecesario al respecto. Mencionó casualmente que había visto a jueces de mayor edad en conflictos mucho menores que este, tratar de pasar un caso por un lado sin tener nunca las agallas de decir el porqué. No fue un comentario cálido exactamente. Fue ese respeto raro y específico que un profesional curtido le da a otro por hacerlo más difícil y completamente transparente, cuando la salida cobarde y fácil estaba justo ahí para ser tomada. La historia se publicó en el periódico local 2 días después. Eran 3 párrafos concisos en la sección estatal, detallando en su mayor parte la mecánica del fraude a la organización sin fines de lucro en sí. Había exactamente una oración al final, señalando que el juez originalmente asignado al caso de alto perfil se había recusado de inmediato, citando una relación familiar directa con la acusada. No hubo ningún detalle sensacionalista adicional porque le había pedido estrictamente a la oficina de actuarios que no le dieran al hambriento reportero absolutamente nada más, y Carmona había respaldado eso enérgicamente sin que se lo pidieran 2 veces. Carmona también confirmó en el expediente, cuando ese mismo reportero llamó directamente a su oficina buscando drama, que la recusación se había manejado perfectamente según el manual y que el caso se había reasignado esa misma mañana. Fue un hecho que la propia oficina de Claudia Huerta repitió casi palabra por palabra cuando se les preguntó de forma agresiva si la línea de tiempo de la fiscalía se había visto afectada de alguna manera. No fue así. El peso masivo del caso federal avanzó exactamente de la misma forma en que lo habría hecho con cualquier otro acusado, lo cual era, al final de cuentas, el objetivo absoluto de pararse en una audiencia pública y decir las palabras en voz alta. En lugar de encontrar una forma más silenciosa de esquivarlas. Fue suficiente. 3 párrafos cortos en un periódico local fueron suficientes para que mi madre finalmente lo encontrara, o para que algún vecino chismoso se lo enviara, porque ella llamó a mi teléfono celular por primera vez en 10 años. La noche siguiente. Era un número de teléfono que aún guardaba completamente sin cambios durante toda la década. Contesté al tercer timbre. No se disculpó. No dijo hola. Solo preguntó en voz baja, con su voz mucho más pequeña y frágil de lo que recordaba. Más vieja también. De la forma específica y desgarradora en que 10 años duros afectan una voz que no has escuchado en todo ese tiempo. ¿Es verdad, Julio?, preguntó con la respiración entrecortada. ¿Todo esto? Me quedé junto a la ventana de mi cocina mirando las luces de la ciudad. ¿Qué parte? Pregunté con voz aterradoramente calmada. ¿La parte en la que en realidad nunca fui expulsado de la Facultad de Derecho y me convertí en juez? ¿O la parte en la que tu hija adorada le robó 7.650.000 pesos a una organización benéfica para niños? No tuvo respuesta para ninguna de las 2 cosas. Simplemente lloró suavemente en el auricular, el mismo llanto suave y trágico que Maya solía hacer. Pero esta vez, no hizo que quisiera protegerla. Colgué el teléfono. Leonardo Campos llamó a la línea directa de mi despacho él mismo una semana después. Llamó por un asunto menor que no tenía absolutamente nada que ver con el caso de Maya. Era una pregunta de agenda estándar sobre un archivo corporativo no relacionado. Algo sobre una fecha límite para presentación de pruebas que a ninguno de los 2 nos importaba particularmente. Y al final de la llamada, casi como una gran reflexión posterior, con su voz saliendo por completo de su registro habitual, seguro y de tribunal, dijo que lo sentía profundamente, por lo que valiera la pena. Admitió que nunca había levantado el teléfono ni una sola vez para preguntarme directamente. En lugar de eso, simplemente dejó que la fea historia cobrara sentido por sí sola en su cabeza.
Dijo que había pensado mucho en ello desde la lectura de cargos. Le había dado vueltas en su mente de la misma manera exacta en que le das vueltas a cualquier gran suposición que te avergüenza profundamente descubrir que en realidad nunca verificaste. De la misma manera exacta en que imagino que alguna vez le dio vueltas a un correo electrónico de invitación a un grupo de estudio que cobardemente decidió nunca enviar. Le dije que eso fue hace mucho tiempo. Lo mantuve profesional. No le dije que había tomado 10 años enteros y una acusación federal masiva de fraude electrónico para que cualquiera en mi vida finalmente hiciera esas matemáticas básicas en voz alta. Maya finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad. 18 meses en una prisión federal, restitución financiera completa a la Alianza Juvenil de los Pinos, y las fuertes condiciones estándar. No estuve en la sala del tribunal para su sentencia, y definitivamente no necesitaba estarlo. Ya había sacado de mi audiencia de 92 segundos lo que 10 años agonizantes de silencio jamás lograron darme. La verdad finalmente estaba asentada en algún lugar. Todos en la habitación pudieron verla claramente.